Seguimos, estamos en la mesa de análisis político en este martes 19 de mayo de 2020. Estamos con Federico Irazábal, Adolfo Fito Garcé, Daniel Chaschetti, Daniel Buquet. Cabildo Abierto, el partido liderado por Guido Manini y Ríos, volvió a generar tensiones dentro de la coalición de gobierno cuando anunció el jueves pasado su intención de llamar a sala a 4 ministros para que expliquen en el Parlamento los pormenores del contrato entre el Estado y UPM para la construcción de la segunda planta de celulosa. Pese a la molestia que causó dentro del oficialismo, ayer Manini, cuando estuvo aquí en Perspectiva, aclaró que Cabildo Abierto no tiene por qué coincidir con temas como el de UPM2, porque esos asuntos quedaron fuera del compromiso por el país firmado antes del balotaje. Cabildo Abierto es un partido distinto. No es el Partido Nacional, no es el Partido Colorado, decía el excomandante en jefe del Ejército. Que tenemos las manos libres para en aquellos temas en los cuales no hemos firmado compromiso y que aparte en nuestro programa de gobierno a veces había posición tomada, nos sentimos con libertad de acción, pero por supuesto siempre actuando con la responsabilidad. Nosotros tenemos bien claro que a este gobierno le tiene que ir bien, muy bien, porque la gente no puede esperar más y no vamos a ponerle palos en las ruedas a los grandes temas, a las grandes soluciones que el gobierno plantee. El domingo de noche, en la entrevista en el programa Santo y Seña de Canal 4, le preguntaron a la calle Pou a propósito de este llamado a sala promovido por Cabildo Abierto, las diferencias con Manini. La respuesta fue: prefiero centrarme en encontrar las coincidencias. Mantener un gobierno de 5 partidos, que es la primera vez en la historia que se da, esa es mi prioridad. No es fácil, obviamente hay perfiles distintos, hay historias distintas. Las tengo que entender, las tengo que encarrilar, agregaba. Puede tener que ver este tema con el anterior, pero es un asunto aparte, ¿no? ¿Cómo funciona Cabildo Abierto? ¿Cómo funciona en general la coalición multicolor? ¿Quién va primero? ¿Quién? Daniel Chaschetti. Bueno, no es un tema sencillo porque así como en el primer tema queda claro que estamos descubriendo a la calle Pou, recién van 80 días de gobierno y por tanto falta muchísimo, y para tener una opinión concluyente, categórica, se necesita dejar pasar el agua bajo el puente. En el caso de Cabildo Abierto y Manini y Ríos también. O sea, uno tiene sus prejuicios o preconceptos sobre la persona y sobre el movimiento. Pero hay que reconocer, y eso me parece que es el primer punto, hay que reconocer que sabemos poco sobre Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es la mayor novedad en los últimos 100 años del sistema de partidos. O sea, los nuevos partidos en Uruguay se formaban por división de los partidos que estaban, ¿no? Era como una reproducción celular. Cabildo Abierto surge de la nada, ¿no? Es decir, nucleados en torno a la figura de Manini. No se explica Cabildo sin Manini, y no se explica Cabildo sin un estado de opinión en Uruguay, ¿no? Por tanto, yo creo que bueno, los analistas estamos tratando de entender a Manini y a Cabildo Abierto. Algunas cosas ya sabemos, porque bueno, sus manifestaciones públicas nos permiten formarnos una opinión. Pero yo creo que también la calle Pou y el Partido Nacional y el Partido Colorado están tratando de comprenderlo. Parece bastante claro que tiene su propia agenda, parece bastante claro que la agenda que tiene Cabildo Abierto le complica al gobierno, porque yo me imagino que un debate sobre UPM va a poner una situación muy incómoda al Partido Nacional y al Partido Colorado en el Parlamento, y porque además, por más que Manini diga que a él le interesa que al gobierno le vaya bien, yo creo que para los intereses de Manini y de su partido no está claro que lo mejor sea que le vaya bien al gobierno. Porque me da la impresión que la gran pecera que Cabildo Abierto visualiza para el 2024 son los votantes de los partidos tradicionales. No me imagino a los votantes del Frente Amplio pasándose a votar a Manini. Por tanto, digamos, la diferenciación de Manini y de Cabildo Abierto respecto a los partidos tradicionales me parece que es una de las líneas que está tratando de cultivar Manini,
Y eso está vinculado claro, está con el tipo de liderazgo que ha establecido y el tipo de partido que ha intentado construir. Sí, es muy llamativo eso que señala con tanta claridad, con tanta contundencia, ¿no? Que el compromiso con el gobierno está relacionado con los puntos que aparecían en aquel documento previo al balotaje. Todo lo demás es cancha libre, es un área en la que Cabildo Abierto se mueve de acuerdo a sus posiciones. Y podría pensar alguno, es cancha en la que se mueve preparando su elección, la próxima elección nacional, ¿no? Buquet, vamos contigo. Fíjate cómo en este terreno, aunque a veces las actitudes de Manini o de Cabildo Abierto parecen jugadas de novato, ¿no? O de cierta ingenuidad incluso, es decir, bueno, pero perdóname, vos no sabés que la bancada del gobierno no interpela a los ministros, o sea, es una regla. Si interpelás a los ministros es porque estás en la oposición, así ha sido siempre. Entonces, sí, bueno, es un partido nuevo, esta gente no ha hecho crítica, y entonces, se te ocurren cosas que en realidad no corresponde ser. Pero viste que no es, esa regla no es tan firme, ¿no? El domingo de noche sí. le preguntaron en Canal 4 por la interpelación, por el llamado a sala, y una de las frases de su respuesta fue Calavera no chilla, porque él, siendo diputado e integrando una coalición de gobierno en el pasado, interpeló ministros. ¿Cuándo me hablas? En la calle Pou, en el sí. gobierno Valle, ¿no? Y bueno, y te fue a esa coalición. No sé de cuándo hablamos del llamado a sala, ¿no? Pero estamos hablando de que no han llegado los primeros 100 días de gobierno, hay una coalición multicolor, hay un proyecto de ley de urgente consideración, hay una pandemia. A ver, evidentemente no es el comportamiento usual. La propia respuesta del presidente el domingo en la entrevista no fue favorable a esta idea del llamado a sala. No, pero bueno, también reconoce que él supo dar pasos de ese tipo en su momento, ¿no? No, bueno, yo entiendo porque además desde su punto de vista, del punto de vista liberal que lo tiene tan acendrado, bueno, naturalmente no va a pretender una disciplina estricta, rigurosa o que se coarte la libertad de acción de los... No lo va a proponer públicamente, que de hecho no lo comparte. Ahora, pasando al otro lado, yo lo que digo es que es curioso cómo no solo Cabildo Abierto no se disciplina a esta lógica de coalición y se tira por la libre a cada rato, y esto ya lo hemos mencionado, sino cómo pretende incluso reclamar créditos de sus acciones. Porque si yo no entendí mal, cuando vos entrevistaste a Manini te llegó a decir que capaz que la negociación Bosnia salió bien, o sea, terminó cediendo algo a la empresa, en fin, que no tengo nada claro este asunto, porque como nosotros le hicimos cuestionamientos, la empresa se achicó. Sí. Me hace acordar cuando señaló Manini, eso, sí. Señaló eso, sí. Sí, ahí va. Me hace acordar aquel famoso video del viernes o jueves antes del día de las elecciones, donde Manini dijo una serie de disparates poniendo en peligro el resultado del balotaje, en la que tampoco sabemos exactamente qué efecto tuvo, ¿no? Yo digo lo que yo pienso, no, pero Manini después agarra y dice, no, es que ganamos gracias a ese video. Es decir, fíjate lo que te está diciendo Manini. Está diciendo... En aquel momento dijo, no, pero este gobierno llegó a gobernar gracias a mí. Y ahora te va a decir, y este gobierno logró tal cosa del UPM, no sé qué, gracias a nosotros. Es decir, toda su línea es no solo hacer lo que quiere cuando quiere, sino que además las cosas que salgan bien del gobierno son gracias a ellos. Obviamente las que salgan mal, todavía no hay para pegarle, serán por culpa de otros. Así que yo creo que está claramente perfilado el actor más desleal que tiene
la coalición de gobierno es Cabildo Abierto y es su líder Manini Ríos, y es el principal problema que tiene el gobierno en el corto plazo, porque te diría que ya en el mediano plazo, porque en el mediano plazo no va a estar. Seguimos con Fito. Buenísimo, che, este gran tema el de Manini, ¿no? Estoy de acuerdo con lo primero que decía Chaschetti. La verdad que sabemos poco, o al menos yo sé poco sobre Manini. Nunca he tenido la posibilidad de hablar mano a mano con él, que es cuando se conoce a la gente, y sabemos poco, ¿no? Sí sabemos que es un Manini, hay toda una tradición familiar, ¿no? Hay todo hablábamos de los estilos de presidentes, están los estilos de las familias, ¿no? Y la familia Manini es una familia muy especial. Se ha dicho muchas veces, ¿no? Pedro Manini Ríos chocó con un amigo del alma, con el político más impresionante de comienzo del siglo XX, ¿no? Con el más poderoso, con Valle de Ordóñez, nada menos, ¿no? Entonces sabemos que viene de esa familia y sabemos que pertenece a una tradición, la tradición de los militares en política, que es una tradición muy fuerte en Uruguay, ¿no? Segundo apunte. Manini funcional, Manini disfuncional para la coalición de gobierno. Este tema es interesantísimo, ¿no? Hay interpretaciones distintas, claro, está bien. Claro, ¿viste? Porque, a ver, me has acordado de cosas que decía Carlito Baferreira, ¿no? Decía, cuestión de grados, decía, ¿no? En muchas discusiones no es ni una cosa ni la otra, sino hasta dónde. Bueno, entonces, ¿hasta dónde Manini es funcional? ¿A partir de qué límite Manini es disfuncional? Si la coalición fracasa, si le va mal, por eso yo me tomo en serio cuando él dice, ¿no? lo que ustedes mencionaban hace un ratito, ¿no? Cuando el propio Manini ha dicho, yo quiero que le vaya bien a la coalición. Yo me lo tomo en serio, yo creo que es así, porque si la coalición fracasa, fracasan todos y vuelve a ganar el frente, ¿no? Entonces, yo creo que Manini y creo que todos los socios de la coalición son conscientes de esto, ¿no? Entonces, hasta ver las diferencias que marca Manini tienen un límite que es el éxito de la coalición. Y si marca diferencias sumando cierta diversidad, y como yo lo interpreto, a veces hasta corriendo hacia el centro de la coalición, en temas de política económica, puede pasar, porque Manini, yo creo que en política económica es, para decirlo rápido y mal, es como más dirigista o menos, entre comillas, neoliberal que otros dentro de la coalición. En temas de política económica creo que la puede correr hacia el centro. En temas de políticas sociales creo que la puede correr hacia el centro, por todo su énfasis en el discurso activista de los más infelices, de los más frágiles. Si todo eso lo hace dentro de ciertos límites, favorece a la coalición, así como la diversidad interna en su momento, al Frente Amplio, en su momento, durante muchísimo tiempo lo favoreció, ¿no? Entonces, bueno, Manini marcando distancias hasta cierto punto puede ser beneficioso. Y si Manini es visto, creo yo, con esto termino, si Manini es visto como una piedra en el zapato para la coalición, por los electores de la coalición, Manini no tiene chance de ser candidato a la presidencia dentro de 4 años. Federico. Sí, yo coincido con el carácter imprevisto e inesperado de Cabildo Abierto y que se refleja en este episodio y en esta entrevista que le hacías ayer, Emiliano. Capaz que todos estábamos esperando que los choques, las rispideces y las fricciones de Cabildo Abierto con el Poder Ejecutivo vinieran cuando se tuvieran que tratar asuntos para la opinión pública mucho más relacionados con lo que representa Cabildo Abierto, ¿no? Que tiene que ver con la situación de los militares, de los retiros, la reforma de la caja militar, etcétera. Pero la verdad es que Cabildo Abierto sale inesperadamente con un tema, hasta incluso enarbolando una posición en favor del medio ambiente, ¿no? Esa idea de Manini de presentar un proyecto para prohibir la plantación de eucaliptus en terrenos de determinada calidad, bueno, es una propuesta que uno podría esperar de repente del PERI o de algunos sectores más vinculados a la defensa del medio ambiente y de la ecología, y no de un partido como Cabildo Abierto, por el a priori que todos le endilgamos, ¿no? Por todos los prejuicios que le veníamos cargando encima. Uh-huh. Sí, es una postura que hasta coloca en una posición incómoda a buena parte del Frente Amplio, ¿no? Es como volver al Frente Amplio de hace, ¿cuánto? ¿15 años o 20 años?
Sí, al inicio de la instalación de la primera planta de celulosa en Fray Bentos. La posición del Frente Amplio fue contraria a la instalación de la planta de celulosa en el comienzo, cuando, digamos, cuando empezaron algunas de las conversaciones con el gobierno de Jorge Valle. Incluso hasta se llegó a poner en cuestión si el Frente iba a continuar o no con la construcción de la planta. Por supuesto que eso después se hizo, pero en definitiva lo de Manini en particular y de Cabildo Abierto fue hasta inesperado por el lado donde llegó a saltar la primera discrepancia, si se quiere, o la primera fricción con el gobierno, y sobre todo además también por el tiempo. Llevamos 80 días de gobierno y la primera oportunidad en la que los 4 ministros, además, incluida una ministra que es del propio partido Cabildo Abierto, ¿no? Para reforzar un poco lo que decía Buquet hoy más temprano, ¿no? Que no se interpela a los socios de una coalición. Bueno, Cabildo Abierto va a llamar a sala a un ministro de su propio partido para que rinda cuentas y dé explicaciones. Perdón, va a llamar a sala a la esposa del líder del partido. A la esposa, además, bueno, a la esposa del líder del partido. Pero creo que eso también fue muy bien, por lo menos, sorteado por Manini, cuando ayer le preguntaste por qué no se llamaban a comisión, en este caso a los ministros. Y él justamente argumentó que esto se hacía por el bien de la ciudadanía, ¿no? Porque la ciudadanía tenía derecho a conocer lo que los ministros pensaban, el Poder Ejecutivo pensaba sobre un determinado tema. Bueno, justamente ahí hay otro aporte que viene de la audiencia a propósito de qué interpelación sería esta, porque tiende a pensarse en interpelación como una instancia de llamado a sala para contrariar, para protestar, para cuestionar. Este mensaje dice: consideren la otra. Es un llamado a sala para ventilar datos que los ministros del nuevo gobierno por sí mismos no pueden difundir de otra forma. Si va por ese lado es una gran jugada y solo Cabildo podría hacerla. Esa es una posibilidad. Lo que pasa es que dentro del oficialismo también temen, sobre todo por actitudes del diputado Eduardo Lust, que en ese debate haya también diferencias y hasta críticas al manejo de este gobierno de la relación con UPM, ¿no? Porque ahí hay un doble problema, es decir, todos señalamos el carácter orejano de Cabildo Abierto, ¿no? Y esa cuestión de que, bueno, está dentro de la coalición, pero de alguna manera no se casa con nadie. Pero aún dentro del propio partido, la tónica parece ser similar, ¿no? Es decir, bueno, dentro del propio partido hay representantes que tienen su propia opinión, tienen su propia agenda y de alguna manera actúan medio independientemente bajo el paraguas de Cabildo Abierto. El caso de Luz es muy representativo, pero hubo otros casos durante la campaña y en el caso que en particular se le preguntó a Manini sobre el acatamiento y la disciplina dentro de Cabildo Abierto y él señaló que había cierta independencia y que los representantes de Cabildo Abierto como que tenían las manos libres para poder actuar. Sobre Manini, Cabildo Abierto, su ubicación en la coalición de gobierno, también hay cantidad de mensajes de los oyentes. Uno que me pareció interesante es el que anota que Cabildo Abierto también está jugando para las elecciones departamentales, que ese elemento no se consideró y hay que incorporarlo al análisis. Me imagino, estimados tertulianos, que todos tienen más para aportar para continuar con este tema, porque además es inagotable, ¿no? Cabildo Abierto como tal y Cabildo Abierto en su relación con la coalición de gobierno. Lo dejamos por acá porque el tiempo para este asunto ya se nos agotó. Vamos a volver sobre él en cualquier momento, en cualquier otra mesa.